Bien amigos, buenos días, 8 de la mañana ya con 8 minutos. Buenos días a todos los oyentes y seguidores de Frecuencia Deportiva en simultáneo por Radio Andahuaylas y por Facebook y YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy ya estamos viernes 1 de marzo del año 2024. Comenzamos el tercer mes del año y en nuestra región, por lo menos en la provincia de Andahuaylas, intensas lluvias. Ha llovido casi toda la noche, en este momento también está haciendo una pequeña garúa y esto está afectando los escenarios donde el equipo de los Chancas entrena y precisamente hoy estará entrenando en Argama. El bus que tienen, el pequeño bus que tiene el equipo, estará saliendo 8:30 rumbo a Argama, debe ser más o menos unos 30-40 minutos para empezar a entrenar en Argama. No sabemos si en Argama el drenaje que se instaló o hace poco se inauguró el estadio de Argama cuente con ese sistema del drenaje, porque si no también va a estar complicado. Así que estaremos atentos cómo le va en los entrenamientos al equipo de los Chancas, que ya le falta poco. Hoy ya estamos viernes, estamos a 2 días del partido del día domingo frente a Sport Boys, un partido importantísimo para los Chancas, donde tiene que buscar el triunfo para recuperarse de la derrota frente a Cristal, frente a Cienciano, y seguir sumando puntos para estar más tranquilos y asumir los siguientes partidos, que recordemos será frente a Manucci después del partido con Boys el próximo sábado 9, luego jugará de local con Grau, todavía no sabe dónde, luego viajará a Lima para jugar con Alianza en la fecha número 9. En otras informaciones también estaremos dando a conocer sobre el tema internacional. La Copa Libertadores terminó la segunda ronda de la fase respectiva y clasificaron 8 equipos. El día de ayer clasificó el Sport Trinidense de Paraguay y también clasificó Colo-Colo. A ellos se suman los clasificados de los días anteriores, tanto Nacional, Palestino, Botafogo, Bragantino, Always Ready, que eliminó a Cristal, y Nacional. Estos equipos jugarán la próxima semana. Va a ser rápido. El 6 de marzo comienzan los partidos de ida y el 13 partidos de vuelta. El 13 de marzo ya conoceremos a los 4 equipos que han clasificado a la fase de grupos y estarán atentos al sorteo del próximo 18. En lo que es la Recopa Sudamericana, atención, Recopa Sudamericana, ayer se jugó también el partido de vuelta entre Fluminense con la Liga Deportiva Universitaria para definir quién de los dos es el campeón de la Recopa. Y el equipo brasilero de Fluminense le ganó 2-0 y se llevó el trofeo, la Copa o la Recopa respectiva, y un premio de $1.800.000. Imagínense, solo por 2 partidos. $1.800.000 el equipo de Fluminense de Brasil. En lo que es también otra información que genera expectativa para la próxima semana es la Champions. Recordemos que la Champions se jugarán los partidos de vuelta de octavos de final a partir del martes y miércoles de la próxima semana, es decir, el 5 y el 6, se jugarán los partidos de vuelta para ir conociendo los clasificados a cuartos de final en la Champions League, Liga de Campeones. En lo que es la selección, atención también, la selección se dio a conocer el día de ayer los días, los escenarios y la hora de los 2 partidos amistosos que se vienen. El viernes 22 de marzo en el Estadio de Alianza a las 8:30 de la noche jugará Perú frente a Nicaragua, mientras que el martes 26 de marzo, o sea este mes, en el Estadio Monumental a las 8:30 también de la noche jugará Perú frente a República Dominicana. Serán los 2 primeros partidos de la era Fossati para ver a quienes convoca, más o menos cuál va a ser su forma de plantear los partidos, ir conociendo a los jugadores en estos 2 partidos con rivales no tan exigentes, porque Nicaragua y República Dominicana en Centroamérica no son los equipos más fuertes, pero eso es lo que se consiguió y habrá que ver qué pasa con la selección. En lo que es la Liga 1, atención a lo que es la Liga 1, el día de ayer comenzó la fecha número 6, donde el equipo de Alianza Atlético de Sullana le ganó 3-0 al Deportivo Garcilaso. 3-0. Salió expulsado una vez más el arquero Diego Penny. Diego Penny en 4 partidos, 3 expulsados. 3 expulsados en 3 partidos. Y con este triunfo el equipo de Alianza Atlético ha sumado 7, mientras que Garcilaso se queda en los últimos lugares con 3 puntos. Hoy continuará la fecha número 6. Atención, hoy 2 partidos interesantes donde los 2 equipos más populares del país jugarán hoy. A las 3 jugará en Tarma ADT de local frente a Alianza y a las 8:30 Universitario en su estadio allá en el Monumental jugará frente a Sport Huancayo. Partidos importantes para ambos, para ver cómo se mueve la tabla
sobre todo en el partido de la noche, porque ambos tienen 13 puntos, son los punteros. El ganador del partido que jugará Universitario con Sport Huancayo, sea cualquiera de los dos, pasará al primer lugar. Y mañana, recordemos que mañana juega Sporting Cristal. Si mañana Sporting Cristal también gana su partido, hará también sus 16 puntos. Y el ganador de hoy estarían empatando en el primer lugar. Pero si empatan la U y Huancayo, Cristal podría aprovechar y meterse al primer lugar. Ya estaremos analizando la fecha número 6 con todos sus partidos. Ayer en horas de la noche teníamos una cierta duda en relación a los equipos que descenderán de la Liga 1 de este año. Nosotros indicamos que eran 3, algunos oyentes nos escribieron que eran 2, pero hemos revisado las bases y atención en el artículo 10, en el tema de descensos, en el punto 10.2 dice lo siguiente: los clubes que ocupen las tres últimas posiciones en la tabla acumulada al finalizar la Liga 1 2024 descenderán de categoría y deberán jugar la Liga 2 en el año 2025. Así que con esto está confirmado que son 3 equipos los que descienden. De los 18, 3 equipos se irán a la Liga 2, esperando que el equipo de los Chancas se recupere y pueda estar en una posición no comprometida con los últimos lugares. En lo que es ya el equipo de los Chancas, atención, hoy, como hemos indicado, el equipo va a entrenar en Argama. El bus estará saliendo a las 8:30. En breves minutos ya el equipo va a estar saliendo rumbo a Argama. Calculamos debe ser unos 40 minutos o de repente un poco menos, porque hasta Champajocha es pista y de Champajocha hasta Argama sí es trocha, y con las intensas lluvias la carretera debe estar dañada. Así que el equipo trabajará hoy y en la tarde, recordemos que a las 5 de la tarde se está invitando a la inauguración de la tienda New Athletic, auspiciador, sponsor del equipo de los Chancas, donde deben estar presentes también los jugadores para la ceremonia respectiva. Ya está habilitada esta tienda en la esquina del Girón Ramón Castilla y Juan Antonio Tres, publicidad, digamos, no contratada, pero estamos invitando para que puedan estar presentes. Ya desde el día de ayer se están vendiendo todo lo que ofrece esta marca, New Athletic. En cuanto al partido del domingo, también indicar que las entradas ya están a la venta virtualmente en la página Passlane, donde recordemos que los costos para Occidente es 45, para Oriente 40, Norte 30, los niños de 8 a 12 años pagarán 20 soles, mientras que los adultos mayores y miembros de CONADIS pagarán 30 para cualquier tribuna, mientras que los niños menores de 8 años no pagan, acompañado de una persona adulta para el día domingo. En cuanto al tema del aeropuerto, no tenemos ninguna información. Ayer se indicaba que iba a haber una reunión, pero no se ha publicado nada. Así que estaremos de todas maneras atentos para cualquier situación. En cuanto a la venta de camisetas, atención, todavía quedan en Farmacia Cristo Rey para las personas que quieren apoyar al equipo y asistir el domingo con su camiseta oficial original del equipo de los Chancas. Lo puede adquirir en Farmacia Cristo Rey en la avenida Andahuayla 270. A 109 soles tenemos la talla S, la talla M y la talla XL. Los esperamos desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Bien, amigo, vamos a dar lectura también a los primeros comentarios que ingresaron a nuestro, en este caso a nuestro Facebook. Ever Francisco Castro, y saludos al doctor Milciades y André. También, ¿cómo está el estadio con las lluvias de toda la noche? Ya me imagino que debe estar en una piscina. Marcial Alarcón Rivera dice: saludos cordiales, señor Milciades, desde Puerto Maldonado. Gracias por la transmisión. Gracias también a nuestro amigo Marcial Alarcón, que nos sigue desde Puerto Maldonado. A Ever Francisco Castro dice: al parecer en Garcilaso el arquero Penny no quiere tapar. Debería de irse a su tierra porque le hace mucho daño al club. Que le dio la bienvenida, mal por él. También dice otro comentario, vamos a ver, de otro comentario de Edwin Quispe. Buenos días, señor Milciades y André. Ojalá que el señor Basalar ponga lo mejor que hay en el equipo, que no esté experimentando con jugadores como en cada partido. Eso esperamos, que el profesor Basalar hoy defina ya el 11 titular para el partido frente a Boys, revisar los 2 últimos partidos de Boys. El Boys, cuando jugó con Cinciano, recordemos que jugó en Cusco, perdió 3-2, y sobre todo el último partido de Boys, que jugó frente a Cusco Fútbol Club en el Callao, que le ganó 3-0. Y hoy también estaremos repitiendo la última alineación que presentó el profesor Fernando Gamboa en el último partido, juntamente con los cambios.
debe ser casi el mismo equipo, con algunas pequeñas variantes que podría darse, que también ellos estarán viajando el sábado. Y hablando de Boys, ellos han emitido un comunicado ayer que no están de acuerdo que el avión salga a las 7. Ellos quieren que salga más tarde. Es en realidad lamentable que este equipo ponga situaciones secundarias, mínimas. Los que ellos debían estar preocupados es viajar a Andahuaylas en avión, y esa es la tranquilidad que se les da. Pero ellos quieren salir un poco más tarde, dice, como los otros equipos. Hoy también vamos a dar lectura a ese comunicado. Bien, amigos, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a Tortas Rodas. Ofrecer tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces y salados. Cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415241 de Tortas Rodas. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Mecánica de Motos Romero, venta de motos TBC Kings, lineales, Son, Link y Bomber. Servicio técnico y repuestos originales, Bayac, TBS y otras marcas más. Dirección Avenida Los Álamos 143. Celular de Mecánica de Motos Romero 983-946887. Mecánica de Motos Romero. También gracias a Corporación Dexifar. Corporación Dexifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios farmacéuticos. ¿Necesitas abastecer tu botica o farmacia? No dudes en contactarnos, realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita. Pedidos al WhatsApp 934-467479 o al 932-376936. Corporación Dexifar. También gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andabolino con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andabolino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram, Facebook como Dr. Omar Zulca Urólogo. Celular WhatsApp para cualquier consulta al 947-351339. Y atención, gracias al Dr. Omar Zulca, estaremos regalando hoy en horas de la noche, en nuestro programa de las 10, 4 entradas para Occidente. 2 entradas a través de Facebook y 2 entradas a través de Instagram. Estar atentos a la publicación que hará el mismo Dr. Omar Zulca en su Facebook para que puedan seguir los pasos y quedar inscritos para el sorteo que repetimos hoy en la noche. Estaremos sorteando 4 entradas a Occidente para el partido del domingo. 2 a través de Facebook y 2 por Instagram. Estar atentos. También gracias a Luminarias Eléctricas Briana. Luminarias Eléctricas Briana, venta de productos de electricidad, tomacorrientes, interruptores, focos LED, cables Indeco y mucho más. Somos importadores y ofrecemos precios al por mayor y menor. Ubícanos en la avenida Perú 680, frente a la mansión Casa Hotel, a pocos metros del colegio Belén de Osma y Parro. También gracias a Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo mostrito, alitas de barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Marinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606. Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, atendemos todo tipo de eventos, ceremonias y compromisos, matrimonios, 15 años, aniversarios y más. Además, en el mes de febrero ven a disfrutar el riquísimo puchero completo y participa por una camiseta original de los Chancas. Avenida Malinas, cuadra 3 Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a nuestros amigos de Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papuco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad, trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868, Ferretería Gutiérrez. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Disfruta de la comodidad de la Mansión Casa Hotel, habitaciones amplias con baño privado, Wi-Fi, Netflix, televisión con cable, te esperan. Disfruta de nuestra cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones llamando al teléfono WhatsApp número 983-668864, la Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tacor y mucho más, al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andaolina. Gracias por su preferencia.
Avenida Andaura 270 frente al Parque Arguedas. También indicar que en Farmacia Cristo Rey funciona el agente Interbank para cualquier operación, retiros, depósitos, transferencias, cobranza de remesas, pago de servicios en agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, Avenida Andaura 270 frente al Parque Arguedas. Continuamos con la información. Ya son 8 de la mañana con 23 minutos. Vamos a ver si tenemos más comentarios. César Ciro Hurtado nos saluda. Tino Torres Palomino dice saludos. Las estadísticas dice que no hemos ganado aquí. Todo fue empate. Luego dice Freik Reader. Saludos, señor Milciades desde Lima. Villa Salvador. El domingo tiene que ganar el Chancas. Eder Gamboa dice saludos cordiales de Lima, Callao. El domingo sí o sí gana. Pacucha Turismo Astronomía dice buen día, Doc. Que hay del comunicado del Boys que no quiere viajar temprano. Eso vamos a leer en breve, ese comunicado de Sport Boys. Bien, vamos al tema internacional rápidamente. En el tema de la Copa Libertadores, que ayer se completó los partidos de vuelta de la segunda ronda. Ayer se jugaron 2 partidos. El Nacional de Ecuador perdió frente al Sportivo Trinidense de Paraguay 1-0. Estos equipos la semana anterior habían empatado 1-1, jugando allá en Paraguay, y el equipo paraguayo sorprendió y le ganó 1-0 eliminándolo. Clasifica Sport Trinidense de Paraguay. El otro partido que se jugó en Chile, donde Colo-Colo jugó de local frente al Godoy Cruz. El equipo de Colo-Colo no pudo con Godoy Cruz. El partido terminó 0-0, pero gracias a su triunfo en el partido de ida, que le ganó 1-0 jugando en Argentina, Colo-Colo clasifica. Godoy Cruz eliminado. Con estos resultados ya tenemos las 4 llaves, las 4 parejas, los emparejamientos para la tercera y última ronda. De estos 8 equipos que están en esta fase, 4 clasificarán a la fase de grupos. Lamentablemente Melgar y Sporting Cristal, que estaban jugando estos partidos, quedaron eliminados. Melgar en la primera ronda y Sporting Cristal, con un marcador global de 7-4, quedó también eliminado frente al equipo de Always Ready de Bolivia. Y hablando de este equipo, ha publicado a través de las redes sociales los camerinos que dejaron Sporting Cristal cuando jugó allá en la ciudad del Alto, allá en Bolivia, donde lo dejaron todo sucio, sin limpiar, y ellos, el camerino que utilizaron en el Estadio Nacional, hicieron la limpieza y pusieron en una pizarra agradeciendo por la clasificación, y abajo todavía le ponen irónicamente 7-4. Esto que sirva de repente como reflexión para que no se confíen en los equipos de ningún país. No por ser de Bolivia eran fáciles de eliminar, y eso se demostró en el fútbol. No hay rival pequeño. Así que la tercera ronda se jugará el próximo 6 de marzo. Los 4 partidos de ida se juegan ese día. Jugará Nacional de Paraguay con Palestino de Chile, Sport Trinidense de Paraguay frente a Colo-Colo de Chile, Botafogo de Brasil frente a Bragantino también de Brasil, y Always Ready de Bolivia jugará frente a Nacional de Uruguay. Los partidos de ida son el 6 de marzo. Los partidos de vuelta serán el 13. 13 de marzo conoceremos a los 4 equipos que clasificarán para integrar a los grupos que están esperando el día 18. El 18 de marzo se conocerá el sorteo, donde sabremos quiénes serán los integrantes del grupo de Universitario y del grupo de Alianza, que son los 2 únicos que sobreviven en la Copa Libertadores. En lo que es la Champions, también reiterar que este martes y miércoles que viene, es decir, el 5 y el 6, se jugarán los partidos de ida de la Champions League, Liga de Campeones, donde los 16 equipos empezarán a jugar los partidos de vuelta. Y entre martes y miércoles saldrán los primeros 4 clasificados, porque habrá 2 partidos por día, y la siguiente semana otros 4 para quedar los 8 mejores de la Champions, que ingresarán a cuartos de final. En lo que es la Recopa Sudamericana, atención a la Recopa Sudamericana, ayer se jugó el partido de vuelta. La semana pasada se jugó el partido de ida allá en Ecuador, donde LDU, donde jugaba Paolo Guerrero, le ganó 1-0 a Fluminense la semana pasada. Ayer, en horas de la noche, se jugó el partido en Brasil, donde Fluminense le ganó 2-0 a LDU, con goles de este jugador Arias en 2 oportunidades, minuto 76 y al minuto 90 de penal. Coronándose campeón el equipo de Fluminense en la Recopa Sudamericana, recibió el premio, recibió las medallas y un cheque por $1.800.000. Imagínense, solo por haber jugado 2 partidos en esta Recopa, recibe $1.800.000. Recordemos que al ser campeón de la Copa Libertadores también recibió un premio mayor. Y esto hace de que los mejores equipos de Sudamérica en el tema de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana ganan mucho dinero, depende de las etapas. De acuerdo a las etapas van ganando, van avanzando, siguen cobrando más, y si logran el título, lógicamente el premio es mayor.
Así que esto que sirva también de ejemplo. Alguna vez, ojalá que un equipo peruano pueda repetir lo que hizo Cienciano. Hay que reconocer que el Cienciano en el 2003 fue campeón de la Sudamericana, sorpresivamente para muchos, con jugadores ya en su mayoría experimentados, entre comillas veteranos. Luego, al año siguiente, en el año 2004, se jugó la Recopa en Estados Unidos frente a Boca. Boca había sido campeón ese año anterior de la Copa Libertadores y Cienciano fue de la Sudamericana y jugaron en un solo partido. El partido terminó empatado 1-1, fueron a los penales y en los penales Cienciano ganó la Recopa. De todo ese dinero que Cienciano logró, tanto al ser campeón de la Sudamericana, de la Recopa y además por las taquillas que pudo recaudar en esa oportunidad como Juvenal Silva era el presidente, lamentablemente no hizo una muy buena inversión. El equipo no mejoró, parece que la plata se evaporó, porque recordemos que Cienciano nunca ha sido campeón nacional. Solo ha sido campeón, puede ser apertura, clausura, pero nunca ha sido campeón nacional del fútbol peruano. En lo que es la selección vamos avanzando. En lo que es la selección se vienen los partidos amistosos para este mes de marzo. El día 22 de marzo jugará Perú frente a Nicaragua en el estadio Alejandro Villanueva de Matute, 8:30 de la noche. Y el día martes 26 el equipo jugará en el estadio Monumental, 8:30 frente a la selección de República Dominicana. Son los dos partidos de la selección que están ya programadas porque hace tiempo se hizo porque son fecha FIFA y Jorge Fossati posiblemente esta semana, el próximo viernes, ya estaría convocando. Debe salir la lista de los convocados del campeonato nacional y también de los jugadores que están en el fútbol internacional y deben llegar más o menos faltando entre 4 o 5 días, 3 días antes del 22 y veremos cuál será el nuevo 11 que estará probando el director técnico Fossati y también los cambios que hará y en qué nivel estarán los jugadores. No sabemos porque recordemos que no se juega desde noviembre, donde jugamos los últimos partidos de las clasificatorias y donde también Juan Reynoso fue destituido. Se demoró bastante y recién en enero se pudo anunciar a Fossati como entrenador. Estaremos a la expectativa. Mis amigos, son ya 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a ir a la pausa comercial con Juan Carlos en estudios y al regresar estaremos ya con detalles de la Liga 1, que ya se jugó un partido de la fecha número 6. Hoy habrá 2 partidos importantes. Mañana también habrá partidos. Y el domingo, los Chancas, recordemos que jugará frente a Sport Boys en el Estadio de los Chancas para esta fecha número 6. Y también los detalles de los Chancas, que a propósito hoy ya debe estar partiendo el bus rumbo a Argama para entrenar en Argama, en el Estadio de Argama, porque las condiciones del Estadio de los Chancas y de Talavera por estas intensas lluvias debe estar un desastre y como posiblemente ya se han comunicado con los amigos de Argama que debe estar en mejores condiciones para que puedan trabajar sin problema. Bien amigos, vamos a la pausa y regresamos con Radio Andahuaylas. Mientras, para nuestros seguidores de Facebook vamos a dar lectura a algunos comentarios. Vamos a ver, Juan Carlos Pizarro dice: profe Milciades, buenos días. Muy apenado por lo que pasó en el río Chumbao. Ojalá no merme con la asistencia del público al estadio. No, posiblemente con estas intensas lluvias también el río Chumbao debe estar muy cargado. Mucho cuidado con las personas que viven cerca, no solo al río Chumbao, sino también a todas las quebradas, donde se activan por estas intensas lluvias que prácticamente ha llovido toda la noche. También Gordi Alcaraz Galindo dice: señor Milciades, Argama está inundado, se desbordó el río. Parece que esto ojalá que tengan la información para que no viajen, digamos, o para nada. Debía ser bueno que el jefe de equipo o los dirigentes del equipo de los Chancas coordinen con los amigos de Argama, porque acá dice Gordi Alcaraz, dice: señor Milciades, Argama está inundado, se desbordó el río. Vamos a ver cómo ha quedado el estadio, si este desborde ha afectado o las intensas lluvias también al campo de juego del estadio de Argama que hace poco se inauguró. Edgar Guamán Guzmán dice: por favor, el profe que no cometa la misma cosa, que ponga su 11 ideal. Luego dice, vamos a ver otros comentarios que van llegando acá a nuestro programa. Dice Anthony Erguay: saludos doctor Milciades desde el Callao, Lima. El domingo sí o sí ganamos. Son algunos comentarios que están llegando. Reiterar que el equipo de los Chancas, después de jugar este partido el domingo frente a Boys, el siguiente partido será el siguiente sábado, el 9 de marzo, jugaremos en el estadio Carlos Amanucci en el estadio de Mansiche frente a Manucci el día 9. Luego, en la fecha número 10, en la fecha número 8,
el equipo jugará de local frente a Grau. Todavía no está confirmado dónde se va a jugar. Ojalá que siga jugando en el Estadio de los Chancas. Luego, en la fecha número 9, el equipo saldrá a jugar a Lima. Atención a los amigos en Lima, los residentes apurimeños, andahuarinos que están en Lima, que se organizaron de la mejor forma para apoyar al equipo en el partido frente a Cristal, que fue el primero de los Chancas en la Liga 1 en Lima. El segundo partido será en el estadio donde juega Alianza, posiblemente en el Estadio Nacional. En el Estadio Matute no es viable. Posiblemente sea en el Estadio Nacional el partido frente a Alianza. Luego jugará de local frente a Melgar. Luego jugará frente a UTC de visita. Y luego, al regresar de local frente a Sport Huancayo. Esos son los próximos partidos del equipo de los Chancas. En breve, una vez que regresemos con el programa, donde vamos a analizar la fecha número 6 de los partidos que faltan, también la tabla respectiva, y también estaremos con el comentario, la lectura del comunicado, que el día de ayer emitió el Club Sport Boys sobre su incomodidad. No están de acuerdo que salgan a las 7, porque ellos indican de que tienen que levantarse muy temprano, no van a descansar bien. Ese es en el fondo del comunicado, indicando que los otros equipos salieron desde las 9 de la mañana o hasta las 2 del mediodía. En breve estaremos dando lectura. Y atención, ya está publicado en Facebook e en Instagram para el sorteo que el doctor Omar Zulca estará regalando las 4 entradas hoy en la noche. Así que tienen que ingresar al Facebook e Instagram de Frecuencia Deportiva. Ahí está ya compartido para que puedan ver cuál va a ser el mecanismo del sorteo, que serán 4 entradas a Occidente. 4 entradas a Occidente. Bien, ya estamos atentos a que podamos regresar en simultáneo con Radio Andahuaylas. La verdad que no sabemos qué pasó con el río Chumbao. Vamos a estar atentos, posiblemente en cualquier parte del río Chumbao posiblemente haya habido algún desborde, porque las lluvias son intensas. Ha llovido toda la noche. Bien, amigos, ya estamos en directo una vez más con Radio Andahuaylas, gracias a Juan Carlos en estudios. Frecuencia Deportiva en simultáneo por Radio Andahuaylas y por Facebook y YouTube como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Vamos ya a la Liga 1. Atención, ayer comenzó la fecha número 6 de la Liga 1 con el partido que se jugó en Sullana. A las 2:15 se jugó este partido, donde Alianza Atlético de Sullana le ganó 3-0 al Deportivo Garcilaso. Los goles ya se produjeron en el segundo tiempo. Además, recordar que al minuto 52 expulsaron al jugador Castro de Alianza Atlético de Sullana. Después de la expulsión se anotó el gol. El gol lo hizo de autogol Eric Perleche, una jugada por izquierda, un centro hacia atrás, salió Penny, pero la pelota lo superó y en su afán de rechazar la defensa de Alianza Atlético, le chocó en el cuerpo a Perleche, autogol al minuto 56. Luego, al minuto 78, hubo todavía el gol de Aldair Perleche. Aldair Perleche anotó un gol que se vio en el VAR y fue el segundo 2-0. Después de ese gol que se revisó, se demoró el inicio del partido. ¿Por qué? Porque había una imagen en el VAR que estaban revisando, no sabía qué había pasado, y luego se dio a conocer de que Penny, después de ese segundo gol, había hecho actos obscenos, que se vio brevemente por razones obvias, no se podía publicar cada rato o emitir ese video, y le sacaron tarjeta roja directa. Ojo con Penny, que de 4 partidos que ha jugado ha sido expulsado en 3, y por haber sido reincidente y por ese acto obsceno, atención, podría recibir una sanción mayor a una fecha. Seguramente esto saldrá en la próxima semana. Luego ya vino el gol de Adrián Fernández al minuto 92 y Alianza Atlético se quedó con los 3 puntos al derrotar 3-0 al Deportivo Garcilaso. Garcilaso, recordemos que ha jugado 6 partidos y ha perdido 5. Solo ganó un partido frente a Vallejo en la fecha anterior. Con estos resultados, Alianza Atlético ha sumado 7 puntos, mientras que Garcilaso se queda en el puesto 16 con 3 puntos. Hoy habrá 2 partidos. Atención, hoy 2 partidos importantes. A las 3 de la tarde en Tarma, ADT jugará de local frente a Alianza. Alianza ayer viajó vía Jauja, ya se encuentran, ayer llegaron casi en horas de la noche a Tarma. En este momento deben estar ya descansando, tomando sus alimentos. Alianza para jugar este partido frente a ADT. En el estadio no va a haber público. Ha sido sancionado ADT por los actos racistas que se produjeron en el partido frente a Cinciano
y se va a jugar sin público. Pero la televisión estará transmitiendo este partido, veremos a través de Liga 1 Max el partido entre ADT con Alianza, 3 de la tarde. ADT de todas maneras como local saldrá con todo para sumar 3 puntos. Alianza veremos cómo le va. Es su primera experiencia de este equipo de Alianza en esta temporada. Primera vez que sale a una ciudad de altura. Tarma está muy parecido a Andahuaylas, casi 3.000, 3.100 metros sobre el nivel del mar, y no sabemos también en qué condición está la cancha. Si la lluvia es en toda la sierra del país, posiblemente también está lloviendo como acá, y eso no va a permitir que se juegue un buen partido. Estaremos atentos a las 3 de la tarde ADT frente a Alianza. Mientras que a las 8:30 el otro partido, que se jugará en Lima, Estadio Monumental, donde Universitario jugará de local frente a Sport Huancayo. Estos dos equipos están punteros en la tabla. Ambos tienen 13 puntos. El ganador de este partido pasará al primer lugar con 16 y será el puntero. Si es que gana el día de cualquiera de ellos. Si gana la U, 16. Si gana Huancayo, 16. Si empatan, se quedarán ambos con 14 puntos. Y Cristal, que juega el día de mañana. Cristal juega mañana a la 1:15 precisamente. Si gana Cristal y la U y Huancayo empatan ahora, Cristal sumaría 16 y pasaría al primer lugar. Jugará frente a Atlético Grau. Cristal, después de haber quedado eliminado frente al equipo de Always Ready de Bolivia, ya tendrá que voltear la página y concentrarse en el partido de mañana, 1:15, frente a Atlético Grau. El árbitro será Jordi Espinosa. Luego, el día de mañana sábado, a las 3:45 jugará Comerciantes Unidos de Cutervo, allá en Cajabamba, frente a Melgar de Arequipa. Con el arbitraje de Pablo López, Comerciantes Unidos en la fecha anterior perdió frente a Alianza 5-1. Melgar pudo ganar 2-1 a Unión Comercio allá en Arequipa, casi en la última jugada, y intentará sumar puntos. A las 7 también un partido importante en Trujillo. Atención, mañana sábado a las 7 de la noche, Vallejo jugará de local en el Estadio Mansiche frente a Cusco Fútbol Club. Árbitro Boris Santos. En este partido se ha generado mucha expectativa en Trujillo, que estaría debutando oficialmente el jugador Paolo Guerrero. Y ya se han vendido, de acuerdo a la información, las entradas ya estarían agotadas. Son bastante económicas. La más cara era 40, 30 y 20. Allá en Trujillo el estadio tiene casi una capacidad para 25.000 espectadores y Vallejo va a recaudar una muy buena cantidad, porque la expectativa, el jale que tiene Pablo Guerrero y su primer partido que jugará en el fútbol profesional de la Liga 1. Recordemos que Pablo Guerrero nunca ha jugado en Perú. Él se fue muy joven, a los 17 años, a Alemania. Así que el partido será mañana, donde seguramente le van a dar algunos minutos para que juegue Pablo Guerrero frente a Cusco Fútbol Club, 7 de la noche. El domingo, 2 partidos. El domingo en el Estadio Los Chancas a las 3, Los Chancas frente a Boys, que en breve ya vamos a ampliar el comentario. A las 7 el domingo jugará Cienciano en Cusco frente a Carlos Amanucci. Cienciano se fue muy fortalecido después de voltear el partido a Los Chancas el lunes. Están solicitando también el apoyo de su hinchada allá en Cusco. El mismo Oscar Ibáñez ha publicado en redes sociales que mínimo deben ir 30.000 espectadores. 30.000 espectadores para que el equipo salga con todo. Es favorito frente a Manucci. Manucci ha logrado solo un punto en 5 fechas y veremos qué pasa. Creo que Cienciano no va a tener problemas para ganar este partido el día domingo a las 7 de la noche. Y el último partido de la fecha se jugará en Tarapoto, 2 de la tarde el lunes. Unión Comercio de local frente a UTC de Cajamarca. Unión Comercio también no ha logrado ganar ningún partido hasta el momento, solo tiene empates. Jugará frente a UTC. El árbitro será Edwin Ordóñez. Así están los partidos de la Liga 1 que se juega desde esta semana, este fin de semana, la fecha número 6. Ya el lunes veremos cómo se pone la tabla y el martes ya con los partidos completos. Ahora sí, vamos a lo que es ya el partido de Los Chancas. Antes indicar que esta empresa 1190 Sport, que recordemos que el año pasado, 2023, tuvo algunas dificultades para transmitir todos los partidos. Varios equipos que estaban organizados, que al comienzo eran 8, luego eran 7, luego eran 6, se negaban a firmar este contrato que había hecho la federación con la empresa 1190 Sport, que ganó la licitación que se realizó incluso en Chile, donde la federación, encabezada por el presidente Agustín Lozano, hizo una negociación, digamos, para todos los equipos. Pero este equipo 1190, que hizo su balance de su gestión del año 2023, de acuerdo a la información, esta empresa ha perdido 39 millones de dólares, imagínense. Ha tenido una pérdida de 39 millones de dólares. Si va con esa tendencia, este año tampoco va a tener utilidades. Y ninguna empresa trabaja para no tener utilidades. Todas las empresas trabajan para tener utilidades, para que tener ingresos, ganancias.
y se corre el riesgo de que los equipos de la Liga 1 no cobren los derechos de televisión y los dineros ofrecidos por este contrato. Pero también se ha indicado de que este año parece que hay una garantía de que esta empresa 1190 va a cumplir. El riesgo es para el próximo año. El próximo año, si es que esta empresa se retira del fútbol peruano, la federación tendrá que convocar a otra licitación. Recordemos que hay 3 equipos que no están en este grupo, como es Universitario, Boys y Manucci, quienes tienen contrato vigente con la empresa Gol Perú, que es el consorcio de Movistar Televisión. Así que este es un tema que preocupa. Más o menos se sabía, se veía venir de que mucha gente no estaba respondiendo a este sistema de TV paga. Es decir, ver los partidos por televisión pagar adicionalmente. Porque 1190 Sport hizo convenio con DirecTV, con Claro TV, con Ves Cable, y estas empresas a los usuarios que se suscriban para tener este servicio tienen que pagar adicional, un costo mensual. Y muchas personas, esto es verdad, que están contratando de repente empresas que no están autorizadas, es decir, piratas. Se está pirateando, no pueden controlar. Incluso ofrecen 10 soles, 15 soles por mes para ver todos los partidos. Y eso parece que no ha podido controlar esta empresa y por eso es la merma. Por eso es la pérdida de 39 millones, que nos parece una cantidad bastante fuerte. 39 millones de dólares. No sabemos cuál será también el pronunciamiento de Agustín Lozano como presidente de la Federación en los próximos días sobre este tema. Ahora sí vamos ya a lo que es el partido de los Chancas. Vamos a dar lectura primero al comunicado que el día de ayer emitió el Club Sport Boys sobre el viaje del día de mañana sábado. Dice lo siguiente: comunicado, Callao, 29 de febrero del año 2024, es decir, ayer. El Club Sport Boys Asociación quiere hacer pública su disconformidad ante sus hinchas, medios de comunicación y opinión pública en general respecto al horario de vuelo asignado para viajar a disputar el partido de la fecha número 6 contra los Chancas CIC en Andahuaylas. El día miércoles 28 de febrero fuimos informados que el horario del vuelo hacia Andahuaylas era a las 7 de la mañana del día sábado 2 de marzo, programación con la cual estamos en total desacuerdo, por lo que hicimos los reclamos correspondientes. Como es de conocimiento público, el aeropuerto de la ciudad de Andahuaylas está cerrado, por lo que la directiva de los Chancas CIC coordina y asume los gastos del traslado por medio de un vuelo no comercial. Como corresponde, hemos mostrado nuestra incomodidad a la liga por el accionar del club gestor. Asimismo, nos comunicamos con la dirigencia del club Los Chancas CIC para que realice los cambios correspondientes, ya que viajar a esa hora de la mañana implica mayores gastos logísticos no presupuestados, además de perder un día de entrenamiento y que nuestros jugadores no descansen adecuadamente, ya que debemos estar por lo menos a las 5 a.m. en el aeropuerto. Por ende, el plantel debe estar despierto en medio de la madrugada. A pesar de la petición del cambio de horario, hemos recibido una respuesta negativa, aduciendo que la programación del vuelo se basa en varios factores, entre ellos el clima y la temperatura, lo que causa extrañeza, ya que otros clubes de la Liga 1 han tenido sus vuelos programados entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía. Firma atentamente la administración. Este es el comunicado donde los jugadores o los dirigentes de Boys están molestos porque le han programado a las 7 de la mañana. Ellos quieren venir más tarde, quieren dormir más. Y esto creo que es algo secundario. No es tan importante si el equipo de los Chancas está haciendo el esfuerzo de pagar el avión charter, es decir, un avión taxi aéreo, para que este equipo viaje con la comodidad y la rapidez, porque viajar en este avión es más o menos 1 hora. Salen de Lima a las 7, llegarán a Andahuaylas a las 8, y acá a la ciudad llegarán máximo 8:30. Y tienen todo el día sábado, mañana, para descansar, todo el domingo en la mañana para seguir descansando, y recién el partido es en la tarde, a las 3. El equipo debe ir al estadio seguramente 1:30 o antes las 2, y creo que es algo increíble que este equipo esté con este engreimiento de que está incómodo por el horario. Quieren salir un poquito más tarde. Además dice que se estaría perdiendo un día de entrenamiento, no entendemos. Si el equipo viaja sábado, si viaja a las 9, viaja a las 10, en la mañana no va a entrenar, porque tiene que estar en el aeropuerto, como todos sabemos, más o menos 2 horas antes de un vuelo nacional. Si se programaba a las 9 de la mañana, ellos tenían que estar a las 7. ¿Y en qué horario van a entrenar? Ellos dicen, perderíamos un día de entrenamiento.
Ellos deben entrenar hoy día, viernes, como todos los equipos, y mañana viajar y concentrar para el domingo. Son cosas, amigos oyentes, que pasan en el fútbol y que no nos extrañe cuando otros equipos, de repente, Alianza, Universitario o Cristal, cuando vengan a Andahuaylas también pongan algún pero. De repente va a decir que es muy tarde, muy temprano, no sabemos. Pero esa es la realidad que se dio este comunicado. Vamos ya a lo que es el equipo Los Chancas. Atención, que estaba programado a las 8:30. A ver si nos confirman si es que el equipo está viajando hasta Argama, porque en Argama también se habría desbordado que tienen el río, pero no sabemos en qué condiciones estará el estadio o el campo de juego allá en el nuevo estadio de Argama. Vamos a ver si tenemos algunos comentarios. Ángel Jorizabra dice: buenos días, doctor Milciades, saludos desde Chajarampa. Domingo será triunfo de los Chancas. Un saludo para Ángel. Mijael Chipana dice: se desbordó el río Profe, llevando un par de puentes de madera y afectando viviendas. No sabemos si es en el Chumbao o será en Argama. Juan Capeceros: profe, se ha desbordado el río en el sector del estadio de Talavera, aproximadamente 3 de la mañana, y en San Jerónimo encontraron un cadáver en el río. Qué lamentable. Así que el problema parece que es cerca del estadio, en Talavera. Esa parte siempre ha tenido problemas. Cuando se carga el río, esa parte no tiene un muro de contención, e incluso una parte donde hay donde sale una bocatoma para un canal de irrigación, y vamos a ir en horas de la mañana para ver qué ha pasado, pero nos informa que ha sido el desborde a la altura del estadio de Talavera, a las 3 de la mañana, porque la lluvia ha sido intensa, torrencial, y si en las partes altas la lluvia es en esa forma, es bastante peligroso. Paulino Avendaño dice: saludos, señor Milciades, sugiero que los jugadores practiquen en el estadio de los Chancas, así en mojado, para que se vayan acostumbrando. No vaya a ser que el domingo salga a la cancha como visitante y les afecte el clima. En estas condiciones no se puede entrenar en el estadio. Imagínense, si está una laguna, se va a dañar más y se corre el riesgo de que los jugadores se lesionen. No tiene sentido. Creo que ese comentario, en mi opinión, no estamos de acuerdo, y el comando técnico seguramente va a evaluar. Seguramente han hecho las coordinaciones ya con Argama para ver que esté en buenas condiciones, porque hemos tenido un comentario de que en Argama también se ha desbordado el río, pero el estadio no sabemos cómo está. Debe estar bien, porque si ya la dirigencia de los Chancas ha coordinado para entrenar en Argama, debe ser porque está en mejores condiciones que el de Talavera y el de Andahuaylas. Acá dice Ever Francisco Castro: ¿cómo se podría hacer para que el estadio de los Chancas se vea mejor? Porque ahora no se puede ni caminar, parece chacra. Lo que sí, también sugerían algunos seguidores de Frecuencia Deportiva el día de ayer, se podría poner una especie de toldo, una especie de protector, como hemos visto en en unas canchas de tenis, que es verdad que es más pequeño, en algunas partes del mundo, donde cuando hay lluvia corren y lo tapan para que no se dañe. Podría analizarse, podría evaluarse ese sistema cuando hay intensas lluvias, tapar el gras y que el agua fluya por la pista atlética y tenga un desfogue para algún lugar por gravedad. Esa también me parece una idea que podría funcionar, sobre todo en estas épocas de lluvia, para que el gras no se dañe. Y faltando poco para el partido, simplemente se saca el protector, se hace el corte, se hace el pintado y luego se tapa si es que siguen las lluvias. Eso me parece factible. Vamos a ver qué dicen los técnicos. Acá dice Darío Damiano Osjo: el gobernador y los alcaldes el día de hoy tienen reunión en Andahuaylas. Sería bueno que la hinchada vaya a preguntar por el tema del aeropuerto. Ayer nos indicaron que la reunión era ayer. Ahora nos dice Darío Damiano que es hoy. Queremos saber si tiene la información concreta, dónde y a qué hora, para estar nosotros atentos y poder asistir. Sería importantísimo estar en esta reunión para ver qué dicen las autoridades y qué dicen sobre todo los miembros de las comunidades, los directivos de las comunidades de Huincho y Patajocha, que es el tema donde está entrampado el tema del aeropuerto. Si estas comunidades ceden el terreno para que se amplíe el aeropuerto, ya sería cuestión de tiempo que se hagan los trabajos. Y si es que se da ese visto bueno, la dirigencia podría seguir haciendo el esfuerzo de traer a los equipos vía charter, y la hinchada también estaría dispuesta a seguir apoyando con el costo de las entradas. Y también sería bueno que el gobierno regional de alguna forma pueda subsidiar estos vuelos. No sé cómo, pero ver la forma de apoyar para que no se ahogue en la parte económica del equipo, porque tiene que también estar viendo en el tema de las planillas, ver el tema de los pagos, de los traslados, tanto cuando se juega de visita, los equipos asumen sus gastos del hospedaje, alimentación.
Así que estaremos a la expectativa. Bien, en cuanto al partido que se viene este domingo en el Estadio Los Chancas, el equipo jugará frente al equipo de Sport Boys. Boys, en el último partido que jugó frente al equipo de Cusco Fútbol Club, puso al siguiente 11. En el arco puso a Steven Rivadeneira. Cuando jugó en Cusco, el arquero fue Ismael Quispe. Son los dos arqueros de Boys, por lo menos el titular y el primer suplente. Steven Rivadeneira y Ismael Quispe. Uno de ellos podía tapar. Ismael Quispe tapó en Cusco. Parece que de repente en la altura puede ser que sea el arquero. En la defensa, Renzo Salazar, Maximiliano Amondarián, Facundo Mancilla y Flavio Alcedo. En el mediocampo, Cristian Carvajal, Juan Morales, Carlos Correa, el uruguayo Cristian Techera. También Brandon Palacios, el hijo de Chorri, que el año pasado jugó en Binacional, está en Boys. Y el delantero Pablo Bueno. Ese fue el equipo que puso el profesor Fernando Gamboa. Ingresaron durante el partido Rafael Lutiger, que viene a préstamo de Cristal, Edison Chávez, que estuvo en Alianza, Jorge Ríos, Jesús Barco, que el año pasado fue titular casi toda la temporada en Boys, y Fabricio Roca, también un delantero bastante peligroso. Y los otros miembros de la lista del equipo de Boys del último partido fueron Ismael Quispe, el arquero, Francisco Gral, Kevin Peña y Joao Villamarín. Ese es el equipo de Boys. Mañana sabremos quiénes viajan, porque los equipos están viajando hasta con 20 jugadores. 20. Y mañana a la hora que lleguen ya sabremos si el vuelo es a las 7, el equipo va a llegar temprano. Va a llegar más o menos 8:30. 8:30 debe estar en Andahuaylas para luego ya estar concentrados para el partido del día domingo. Hay que recordar que el árbitro del partido del domingo será Mike Palomino, que ya estuvo en Andahuaylas en el primer partido frente a Comercio. Mike Palomino, asistido por Jesús Sánchez, primer asistente, segundo asistente Elisván Cinsaya y cuarto oficial John Guzmán. Ese es los encargados del partido el día domingo. La preocupación sigue siendo latente en el caso del estadio. Estas intensas lluvias que están afectando toda la región, parece que sentó la Sierra Sur, ha afectado las canchas. Vamos a ir en breve, más o menos en media hora, cómo está el Estadio de Los Chancas. Debe estar también inundado. Los trabajadores están tratando de sacar con mangueras, pero se podría ver esa forma de repente de tapar. Pero ese toldo, esa cobertura que se podría preparar, tendría que ser ya urgente. Ver la forma de repente, por ahora, de repente unos plásticos que se podían pegar con una cinta especial, de repente en 2 bloques, 2 o 3 bloques, porque es grande. El estadio tiene más o menos 68% zinc. Es un área que hay que cubrir es bastante grande el área, y se podría colocar, de repente poner a los costados para que no filtre el agua. La idea es cubrir y que el agua salga hacia la pista atlética, y que esto podría proteger de alguna forma. Y cuando pasa la lluvia, inmediatamente sacar. Y si sale el sol, con mayor razón para que pueda evaporarse. Porque el sistema de drenaje del estadio no está funcionando. Esto ya está comprobado en la realidad. Y hay mucha preocupación que el domingo también siga lloviendo, porque ya estamos viernes. Si esta noche más llueve, va a ser va a estar en pésimas condiciones el estadio. Y si mañana sábado igual, porque recordemos que en el partido frente a Cinciano, el día lunes fue el partido y la lluvia fue intensa. El domingo en la noche, el lunes toda la mañana, casi hasta la 1, 2 de la tarde llovió. Salió el sol, pero ya la cancha estaba totalmente una piscina donde, como hemos visto, no se podía jugar. Vamos a ir con más comentarios para ya ir terminando. Darío Damián Osco dice: lo acabo de decir el gerente Parmi, y es más, mencionó que es para tocar temas de la lluvia, más no del aeropuerto. Se debía aprovechar en este tipo de reuniones lo más urgente. Luego dice Sondo Raime, dice: tiene que ampliarse el aeropuerto no solo por el deporte, el turismo, la misma gente andabolina entrará aviones grandes y el costo del pasaje sería muy cómodo, y llegar a Lima en menos de una hora. Dice Sondo. Así es, el aeropuerto no solo va a ayudar al fútbol, que la Liga 1 siga en Andahuaylas, sino también va a fomentar el movimiento económico en Andahuaylas, con el turismo, con temas de salud. Imagínense una emergencia de cualquier persona, que nadie está libre de nada, un accidente, una evacuación urgente, se llega en una hora. Actualmente ese tipo de casos tienen que mandarlo hasta Ayacucho, más o menos 5 horas viajando, con el riesgo de que en el camino se complique la salud de las personas. La otra es por Cusco. Si el aeropuerto estaría habilitado y vuelos comerciales diarios,
simplemente se viaja y se estaría salvando muchas vidas. Así que esto ojalá que se pueda solucionar de una vez por todas. Ojo que estamos en marzo. Esto se trabajó o se puso en alerta desde que el equipo de los Chancas ascendió el 27 de octubre. Mira cuánto tiempo ya ha pasado, ya estamos comenzando marzo y estamos 1 de marzo y en esa oportunidad recordemos que el ministro de Transporte dijo que a fines de abril ya deben estar volviendo los vuelos comerciales, pero no sabemos cuál es el avance, qué se ha hecho con los equipos de aeronavegación, si es que ya se instalaron para que puedan llegar los vuelos comerciales como antes llegaban, aviones medianos, aviones pequeños, y estaremos a la expectativa. Ojalá que en esta reunión se pueda tocar ese tema. Bien, en la parte final reiterar también de que las camisetas originales de los Chancas se siguen vendiendo en Farmacia Cristo Rey. Farmacia Cristo Rey, Avenida Abuela 270. Quedan ya pocas unidades. Tenemos la talla S, M y XL. La talla L ya se agotaron. Deben estar llegando posiblemente ya el día lunes. También las camisetas alternas, hasta ahora no produce, no confecciona la marca New Athletic, que a propósito hoy se va a inaugurar su tienda en Andahuaylas, en el centro de la ciudad. Así que están invitados, incluso los jugadores van a estar presentes, van a estar firmando de repente autógrafos o camisetas que si adquieren van a estar en el local que está en la esquina del Jirón Juan Antonio 3 con Ramón Castilla, donde se va a vender todo lo relacionado al equipo de los Chancas, buzos, medias, short, polos de entrenamiento, polos de vestir, todo lo que sea relacionado a los Chancas, y no solo de los Chancas, también de Cienciano, de ADT, y también camisetas de otros países, de otras selecciones, y también ropa deportiva. Hemos visto pelotas, zapatillas, zapatos, casacas, etcétera. Así que hoy en las 5 de la tarde nos han invitado, estaremos presentes, y en la noche estaremos informando cómo fue esta inauguración de la marca New Athletic, que es el que viste al equipo de los Chancas. Bien, amigos, en la parte final agradecer a nuestros auspiciadores. Estamos saliendo gracias a Pollos a la Brasa Don José, en el Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Marinas, teléfono 955-767606. Gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Marinas, cuadra 3, a una cuadra del hospital, llamando al 983-740419, que mañana, sábado y domingo, todavía habrá puchero. También gracias a los amigos de Ferretería Gutiérrez, con artículos de ferretería en la Avenida Andahuaylas 140, celular WhatsApp 939-342868. También gracias a Farmacia Cristo Rey en la Avenida Andahuaylas 270, donde se siguen vendiendo las camisetas originales de los Chancas. 109 soles, Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey. A la mansión Casa Hotel para cualquier reservación, llamando al 983-668864. La mansión Casa Hotel. También gracias a Tortas Rodas, de nuestro amigo Ever, en la Avenida Martínez 281, pedidos al 988-415241, Tortas Rodas. A Mecánica de Motos Romero, en la Avenida Los Álamos 143, teléfono 983-946887. A Corporación de Exifar, pedidos para cualquier producto farmacéutico al 934-467-479, Corporación de Exifar. También a Luminarias Eléctricas Briana, en la Avenida Perú 680, artículos eléctricos, Avenida Perú 680. También gracias al doctor Omar Zulca, que, atención, estará regalando las entradas. A ver si André podías explicar en esta última parte rápidamente. Sí, fácil. Vayan a Facebook o Instagram, busquen Frecuencia Deportiva Andahuaylas y ahí hemos compartido las instrucciones. Yo les recomendaría que vayan a Instagram, porque en Instagram hay menos gente participando hasta el momento. Van a tener más posibilidades de ganar por Instagram. Bien, amigos, muchas gracias por esta sintonía. En esta última parte también un saludo para Emis Caro, profe Milciades, de saludos desde Mazuco, Inambari, Puerto Maldonado. Un saludo y un abrazo a todos los andahuaylinos, apurimeños que están en esa región. Gracias, amigos, por esta sintonía. Regresamos en la noche. No se olviden de participar en el sorteo del doctor Omar Zulca. Gracias, buenos días. Hasta la noche.